Internet es una tierra de emisión, te brinda acceso a muchísimos temas y uno de ellos puede ser la fe. ¿Te daba vergüenza decir que querías ser monja? Lo habitual es que incluso en familias católicas les encanta hasta que su hija les dice que quiere ser monja. Dios no se dirige solo a los bautizados, también a quien tenga como cierta puerta abierta. ¿Cómo se habla con Dios? Sí se ve que la persona que está preguntando no cree en la oración, incluso me ha pasado con cristianos. Vosotras no generáis ingresos para vosotras, ¿no? Estamos de alta como autónomas, entonces, bueno, años cotizados sí habría. Obviamente no te van a soltar con las manos vacías. Claro. ¿Qué opinas tú de estas nuevas corrientes, de Rosalía? Es un álbum que trata de fe, que trata de Dios, que puede tener alguna referencia católica, pero no solo, es simplemente una persona abierta a lo espiritual. ¿Hasta qué punto se puede ser cristiano sin seguir al 100% la doctrina que marca la Iglesia? Es verdad que la Iglesia es pecadora y Jesucristo no. Pues mira, porque los humanos no somos perfectos. Son Alfonso, ¿y si te graban un poco tocando? A pesar de que siempre ha sido uno de los grandes temas universales tratados por el arte y la cultura en general, desde hace unos meses la fe ha recuperado bastante espacio en la conversación pública. Por supuesto gracias a Rosalía, pero también gracias al cine y concretamente a Los Domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa. Como veis, hoy no estamos en el estudio, estamos en el monasterio de Santa Cruz, en la provincia de León, que es el hogar de las monjas benedictinas, y efectivamente es lo que parece. Hoy, en la quinta pared, Los Domingos y la vocación religiosa. La quinta pared. Hoy traemos un episodio que teníamos muchas ganas de hacer. Tuvimos la suerte de ver Los Domingos en el Festival de San Sebastián y prácticamente desde entonces no hemos dejado de hablar de ella. Para quienes no hayáis visto la película, narra el despertar de la vocación religiosa de Ainara, una joven bilbaína de 17 años que cuando está en el instituto decidiendo qué hará después, qué carrera universitaria debe elegir, opta por una vía menos común y sobre todo más difícil de explicar, que es la vía monástica. Desde ese momento la película sigue un poco esa ardua tarea que enfrenta Ainara de explicarse ante los demás mientras intenta entenderse a sí misma realmente. Es una peli maravillosa que ganó en San Sebastián la Concha de Oro y que además es una de las favoritas para los Goya de este año. Así que hoy, a raíz de esa película, hablaremos pues, de la fe, de caminos como el de Ainara, de la vocación religiosa, de la Iglesia y de otras cuestiones que plantea la película. Nos hemos acercado, como decía antes, hasta León, hasta el monasterio de Santa Cruz, para conocer a una monja benedictina que con 17 años, como la protagonista de la película, de hecho, empezó a plantearse la vida monástica. Y a los 18 ingresó en este mismo monasterio en el que lleva 11 años. Sor Marta, ¿cómo estás? Encantada de tenerlos por aquí y grabar esta entrevista tan interesante. Bueno, antes de nada, te quería dar las gracias de veras por habernos atendido, porque llevamos meses intentando, hacer este episodio porque nos encantó, como decía la película, y no ha sido nada fácil dar con una monja joven que esté dispuesta a hablar sin tapujos tanto de la fe como de su vocación religiosa, y sin embargo tú desde el primer momento dijiste a tope, genial. Así que lo primero que te quería plantear es ¿por qué crees que todavía ahora, en 2026, cuesta tanto a muchos miembros de la Iglesia abrirse a la prensa o simplemente mostrarse incluso en redes sociales? Miembros de la vida religiosa, dices, ¿no? Sí. Quizás, porque claro, después de todo, esto es relativamente nuevo, esto de las redes, y más la figura de alguien que en redes pues tiene cierto peso. O sea, es verdad que los medios de comunicación han existido desde hace más tiempo, pero bueno, era algo como muy profesional. Pero ahora cualquiera puede dedicarse a subir reels y crecer y tener millones de suscriptores o millones de seguidores. Entonces, tenemos esa figura nueva y una vida religiosa que no está acostumbrada a mostrarse. Pero bueno, también hay figuras que aunan pues, juventud, ser hijos del siglo XXI y llevarse a su terreno pues, esta posibilidad. ¿Qué es lo que haces tú realmente desde hace ya, no sé si creo que años, ¿no? Sí, desde como hace 6 o 7 años. Tú en Instagram te defines como misionera digital, que me encanta, la verdad, y te quería preguntar también por qué para ti es tan importante o por qué tienes tan claro que hay que entrar en el mundo de las redes y hay que mostrarse y explicarse. Pues porque realmente Internet es una tierra de emisión, o sea, se habla de muchísimas cosas, te brinda acceso a muchísimos temas y uno de ellos puede ser la fe, y la fe adaptada al lenguaje de las redes. O sea, no es lo mismo una homilía de un sacerdote, quizás más formal, más aún
público que estás viendo ahí, la edad media, y si son más hombres o mujeres, si son caras conocidas o no, a un público que, bueno, que al principio no sabes muy bien quién es. Bueno, luego hablaremos un poco más de la iglesia, pero por empezar desde el principio, como decíamos, la prota de Los Domingos, Ainara, tiene 17 años y de repente pues, se le cruza esta vocación religiosa. ¿Nos podrías contar un poco cómo surgió en ti esa llamada, en qué momento te lo planteas por primera vez y cómo fue un poco esa evolución? Pues mira, yo vengo de una familia practicante, o sea, la fe siempre ha estado presente en casa y realmente nunca descarté ninguna vocación, eso fue un punto importante para mí. Y bueno, pues al final de cuarto de la ESO, que tienes que cogerte las optativas para un bachillerato, otro, pues yo estaba en esa búsqueda de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Porque eso va a determinar qué bachillerato me acojo, ¿no? Y estaba en esa búsqueda y bueno, yo tengo 2 hermanos más pequeños y normalmente en verano, los 5, pues con mis padres, procuramos tener unas vacaciones un poco más en familia, ¿no? Luego somos muy de campamentos y de parroquia y de salir y entrar, pero tenemos unos días que decimos, bueno, pues vamos a ir a un viaje juntos, etc. Y en uno de esos viajes, con 16 años, pues visitamos la zona de Navarra. Cogimos una casita rural y íbamos haciendo pequeños viajes. Y entonces uno de los enclaves fue el monasterio de Leire, que es benedictino, es de hombres. Y allí es cuando yo sentí pues, que algo así era lo que yo estaba buscando para mi vida, en ese enclave, además una zona jardinada muy bonita, o sea, en ese monasterio tan grande y tan bonito y tal. Yo notaba que ahí estaba, no sabía qué, pero ahí estaba lo que yo estaba buscando, ¿no? Y con esa misma sensación tan extraña y tan agradable, entramos en la iglesia, entre otras cosas. Y entonces a los pies de la iglesia encontré una edición de bolsillo de la regla de San Benito, que me pareció muy graciosa. Y además me sonaba un poco de haberla estudiado en religión o haberla mencionado por lo menos. Entonces, entre la sensación, la edición tan simpática, y que me sonaba un poco, la compré y empecé a leérmela de principio a fin. Y eso no era ni más ni menos que cómo viven los monjes benedictinos y las monjas benedictinas. Y ahí es cuando conocí la regla, conocí la vida de los benedictinos, conocí que existían también. Y empecé a notar que quizás Dios me llamaba a una vida como esa. Y empecé a buscar dónde había benedictinas en España. ¿Ya desde el primer momento le comunicas a tus padres, me estoy planteando esto, o ahí en el monasterio de Leire estabas en familia, no sé, ¿compartes eso con tus familiares o lo llevas como en silencio? Eso fue en julio y yo a mis padres se lo decía en octubre, ya cuando tenía todo como, bueno, todo entre comillas. Yo estuve todo el verano dándole vueltas, que sí, que no, escribiendo con un monasterio, planteándome en qué monasterio pues entrar, porque no tenemos un noviciado común y luego como que te derivan a uno, sino que ya entramos en el que nos quedamos. Entonces estaba ahí dándole vueltas a todo el asunto y cuando ya tenía más o menos claro que podía ser aquí, ya es cuando se lo dije a mis padres. Antes has dicho lo de que pues, venías de una familia practicante y en la película vemos que bueno, la tía de Ainara sí que está como en un contexto católico, pero su familia no es ni mucho menos practicante y de hecho su tía yo creo que es abiertamente atea y no lo entiende. ¿Crees que el despertar vocacional viene también de un crecimiento y de una educación católica? Puede favorecerlo, pero luego hay vocaciones que no se han dado en familias católicas. Y luego, pues yo tuve la suerte de que mis padres pues lo aceptaron, les pareció bien y me apoyaron siempre, pero no es lo habitual. Lo habitual es que incluso en familias católicas y con padres practicantes a los que les encanta la vida religiosa, les encanta hasta que su hija les dice que quiere ser monja. Y entonces ahí empieza ¿por qué? Pues te vas a perder todo lo que hay en la vida, pues vas a tirar tu carrera, pues es que tus hermanos, pues es que mil porqués, ¿no? Entonces, pues la formación religiosa puede favorecer, pero luego también hay otros puntos, digamos. De hecho, eso se ve muchísimo en la película, que su tía lo que más le preocupa todo el rato, le dice, a mí me parece genial que te hayas enamorado de Dios, pero tienes una vida que vivir. Y todo el rato le dice, tienes que ir a la universidad, conocer a gente, enamorarte de otros chicos, explorar. Claro, yo lo entiendo porque es una chica al final de 17 años, que también tú eras súper joven. Entiendo como ese miedo a que igual eres como muy joven para tenerlo tan claro. ¿Cómo se puede tener tan claro a esa edad que quieres dedicar el resto de tu vida a esto?
Pues también se va teniendo claro poco a poco. O sea, yo estuve 2 años de aspirantado, por así decirlo. Yo estaba en mi casa estudiando bachillerato y a la vez vine en 3 ocasiones al monasterio, hablaba con la madre pues semanalmente. O sea, es algo que se tiene claro de manera progresiva. Y luego ya aquí en el monasterio es una formación de 8 o 9 años. O sea, que yo creo que es más miedo a vivir siempre en un sitio concreto, en lo que se pueda tener desde fuera, que luego, pues, esa afinidad real. O sea, no, una persona que visita el monasterio de Leire y le surge la vocación benedictina no significa que el monasterio la aduzca y ya no haya vuelta atrás en ningún momento. O sea, es todo un tira y afloja, un ir discerniendo la chica, la comunidad, ir visitando el monasterio. Y siempre puedes salir, supongo. Exactamente, exactamente. También lo que preocupa mucho a las familias es la sensación que también se muestra mucho en la película, la sensación de que se están llevando a tu hija, de que no la vas a volver a ver, especialmente pues eso, en conventos de clausura. ¿Qué relación hay con los familiares? Pues mira, en nuestro monasterio, que es, digamos, algo intermedio entre la vida más de clausura y la vida activa, pues nosotras solemos hablar con los familiares los domingos, generalmente, porque hay más tiempo libre, pero vamos, tenemos el móvil con cierta frecuencia, también se puede responder WhatsApp, o sea que hay todo dentro de la normalidad, dentro de que respondas a tu promesa, digamos, de oración, a tu promesa de este momento de trabajo, de estudio, o sea, dentro de una responsabilidad no te desentiendes de tu familia ni de tus amigos. O sea, no dejan de ser tu familia. Por supuesto, por supuesto. Te escuché decir que, claro, tú estabas en el instituto cuando decidiste esto y que al principio, cuando te preguntaba la gente que ibas a estudiar, decías que trabajo social, si no me equivoco. Sí. ¿Te daba vergüenza decir que estabas planteándote o que querías ser monja? No era vergüenza, era miedo a las burlas, ¿no? y a las preguntas no especialmente incómodas, sino preguntas que tú misma todavía no sabes responder. De hecho, es algo que cuando hablamos con las chicas que tienen vocación, les recomendamos que hasta que no tengan todo como más o menos claro, que sepan dar respuesta a las miles de preguntas que el resto se hace, pues que no lo den demasiada publicidad. Yo, por ejemplo, con pocos meses se lo dije a mis padres, pero también porque nunca me planteé que se lo fuesen a tomar mal, o sea, para mí era algo obvio, es que ni se me pasó por la cabeza. Hay otras personas que están en discernimiento vocacional, intuyen que sus padres se lo van a tomar mal, entonces dicen, bueno, vamos a ir con calma. Entonces mi planteamiento era más eso. A la familia más extensa no se lo dije tampoco, pues eso, para evitar comentarios como los de la película, y menos al instituto, ¿no? Eso se ve mucho en la película, como hemos dicho al principio, como que Ainara lo pasa mal porque mientras ella intenta entenderse a sí misma, constantemente le están pidiendo explicaciones. ¿Crees que esa presión social o personajes como el de la tía, que insisto, es muy insistente en que lo piense más, en que se pueden interponer ante esa vocación religiosa? O... Sí, o sea, por eso también lo que decía antes de guardar la vocación para que cuando pues, la chica en cuestión se entienda, ya vengan todas las preguntas. Y efectivamente de hecho, hay casos donde la chica nunca da el paso por miedo a defraudar a su madre o a su padre o a sus familiares, o porque dejan de hablarle o por... Entonces se ve como tan coartada y tan cohibida por esas figuras, esas presiones, que bueno, no llega a no dar el paso, ¿no? Y a hipotecar su vida por una persona que, bueno, que está siendo como que demasiado insistente. También hay como mucho estigma en torno a la vida monástica. Has estado enseñando el convento a nuestro compañero Juan, así que vamos a ver un poco cómo es vuestra vida, cómo es el entorno en el que vivís. ¿Qué tal, Sol Marta? Vale. Pues nada, vamos a ver un poco cómo es Muy bien. el convento por dentro y que nos expliques cómo es tu día a día. Mira, en este pasillo fue precisamente donde empecé aquel vídeo de las prácticas de monjas, o sea, que no deja de ser una experiencia monástica, o sea, unos días para chicas que tengan vocación puedan venir y plantearse y conocer esta vida desde dentro y ya pues saber con un poco más de información si es realmente Dios el que les llama. En este pasillo donde empezó aquel boom.
¿Y cuánto tiempo están las chicas de prácticas aquí en el convento? 4 o 5 días. ¿Y qué es lo que hacéis? O sea, lo que hacen las alumnas en prácticas, imagino que es lo mismo que hacéis vosotras en Sí. vuestro día a día. Nos levantamos en torno a las 6 de la mañana y luego a las 7 menos cuarto o así tenemos el oficio de lecturas, que es uno de los rezos de la liturgia de las horas, del rezo oficial de la Iglesia. Y después tenemos media hora de oración personal, luego cantamos laudes, que es la oración de la mañana por antonomasia, y tenemos la Eucaristía. Y después de este gran espacio de oración, pues ya empezamos con nuestros trabajos de dulce, de formación, de música, de atender a las enfermas. Un poco cada una tiene su función dentro del monasterio. Y luego vamos a comer en el refectorio, que precisamente es esto, aquí es donde comemos todas las hermanas, nos vamos sirviendo, vamos leyendo semanalmente una para tener ese alimento también espiritual. Después nos vamos a descansar y por la tarde, después de también el rezo de nona y del rosario, pues tenemos ensayo o empaquetar dulces o esa parte de trabajo de la tarde. A las 6 tenemos la lectura espiritual, que cojamos algún libro de la biblioteca, que ya veremos, y a las 7 el rezo de vísperas, el rezo de la tarde. Luego tenemos media hora de oración personal, seguido de la cena, de un espacio, digamos, distendido en comunidad, que llamamos recreo, y luego ya tenemos el último rezo completas, que después de este pues, nos vamos ya a descansar en torno a las 10:30. ¿Y esto es todos los días así? O sea, ¿de lunes a domingo es igual? Sí, más o menos. Los domingos quizás nos levantamos algo más tarde, obviamente no hay trabajo, hay más tiempo para nosotras. Solemos dar un paseo por la zona del río, o sea, hay más tiempo libre, pero bueno, la estructura del día digamos que es bastante parecida todos los días. Ay, qué bien huele. Bueno, pues esta es la zona del obrador, aquí tenemos el horno, las batidoras, las máquinas para moldear las pastas y este es uno de los espacios de trabajo, hacemos tanto dulce como cosmética y luego se vende aquí en el monasterio y se vende también en la tienda online. ¿Y tenéis muchos pedidos en la tienda online, no? Sí, va variando, en verano es cuando más y en Navidad también y sí, pues es una de las principales fuentes de ingresos. Porque claro, el monasterio ¿de qué se sustenta? O sea, vosotras no generáis ingresos para vosotras, ¿no? Estamos de alta como autónomas, entonces, bueno, años cotizados sí habría. Obviamente no te van a soltar con las manos vacías. Claro. Y esto es la biblioteca. De aquí pues sacamos los libros para nuestra lectura espiritual, para la formación de las novicias y luego para nuestra formación permanente, por así decirlo. O sea, os seguís formando cada día en... Sí. ¿Y en qué consiste la formación? O sea, ¿qué Pues tipo bien de salmos, de liturgia, de derecho canónico, de psicología. Bueno, pues igual que una persona va evolucionando y va desarrollándose y va ampliando contenido, pues nosotras también. ¿Y para entrar al convento tuviste que estudiar una carrera universitaria? No, o sea, para ser monja, por así decirlo, no hay una formación oficial necesaria. Y luego cada una entra con los estudios que ha podido, digamos, tener. Yo entré con 18 años, entonces no estudié fuera ninguna carrera. Ha sido dentro cuando he estudiado ciencias religiosas. Y luego, pues dentro, pues dependiendo un poco de la chica, pues se le proponen unos estudios, otros más, digamos, más extensos, más tipo cursos. Bueno, se va viendo. Vamos a la iglesia, que es uno de los puntos centrales del monasterio, donde nos reunimos tantas veces a rezar, que es nuestra labor principal, aunque lógicamente el trabajo, la vida fraterna, la lectura, pues también son importantes. Hola. Uy. Sor Alfonsa, ¿y si te graban un poco tocando? ¿Y estas tumbas, quiénes son? Pues esto es algo que poco se sabe y para lo importante que es la tumba de Alfonso VI y de 4 de las 5 esposas que tuvo. Alfonso dejó escrito en su testamento que quería enterrarse en Sahagún y se enterró en el monasterio masculino, que está ahora mismo en ruinas, y bueno, cuando con la desamortización de Mendizábal se fueron los monjes, se escondieron los restos aquí y en una investigación posterior, bueno, pues se sacaron de donde estaban escondidos.
Bueno, centrándonos un poco más en el plano filosófico de la fe, hay un momento de una discusión de Ainara con su tía que le dice una frase que a mí me hizo reflexionar mucho, que le dice: y si la vida no me llena, yo en el convento estoy muy feliz, no me siento mal. Y esto a mí me hizo pensar sobre hasta qué punto un poco la vida monástica también es una forma de, bueno, o la vida de la fe en general, una forma de huir, ¿no?, del mundo terrenal, como de estar tranquilo y apartado. ¿Tú lo has sentido así alguna vez? No, y de hecho o sea, yo creo que es raro entrar en un monasterio porque quieras huir de algo, porque realmente, bueno, un poco durará si es que entras, ¿no? Porque también tienes una comunidad que discierne y que puede ver si estás realmente huyendo de algo, y luego no sería vocación, o sea, eso tiene los días contados realmente. Y luego el monasterio, bueno, pues se busca el silencio, la oración, la vida espiritual más radical, pero eso no quiere decir que no tengamos trabajo, un trabajo que a veces nos lleva un poco al límite, o que hay que luchar contra el estrés, o que problemas, también alegrías, pero digo problemas que puede ser más, que nos pueden tambalear más. O sea, también los problemas familiares nos llegan aquí y nos cuestionan. O sea, irse a un monasterio no es irse como una especie de limbo donde nada te afecta a nada y vives en paz totalmente todos los días. O sea, también os veis afectadas por los problemas terrenales de la gente del día a día. Claro, claro, tanto el monasterio, temas económicos, temas de mantenimiento, temas de trabajo, bien porque haya poco o bien porque haya mucho. Temas personales, de humanos, espirituales, relaciones con las hermanas, relaciones con la familia, o problemas familiares. O sea, antes de monjas somos cristianas y somos mujeres, y bueno, pues lo tenemos todo. No es que seas monja y ya solo seas monja, un ser angelical, todo lo contrario. Justo en esta línea estamos atravesando ahora un momento, y siento que especialmente los jóvenes, de mucho como desasosiego, que como le pasa a Ainara, hay muchas crisis de nada me llena. No, como, bueno, Rosalía, escuchar el álbum de Rosalía, ¿no? Ella explica como que ella sentía un vacío que solo ha sido capaz de llenar con la fe. ¿En qué momento crees que está ahora mismo la fe, especialmente entre los jóvenes? ¿Y hasta qué punto se está relacionando demasiado la fe, especialmente la fe católica, con la paz interior, más que con la paz hacia los demás? Bueno, es que un apoyo de fe, un apoyo en Dios, te reporta mucha paz. Y una paz interior también supone una paz hacia los demás. Es decir, no me voy a relacionar con paz, o sea, con los problemas de las personas y que tengas, si yo no tengo paz dentro, ¿no? No sé. Entonces, está todo como unido en ese sentido. Hay una escena que para mí es como el punto álgido de la película, que es cuando ella por fin como que se da cuenta de que 100% quiere tomar ese camino, que pronuncia la oración del abandono, creo que se llama, que dice: Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesta a todo con tal de que tu voluntad se haga en mí, pongo mi vida en tus manos, te la doy. Que es esto que hablábamos ahora de esa paz de saber que será lo que Dios quiera, ¿no? Que creo que sí que reporta mucha tranquilidad muchas veces cuando intentas hacer algo y no te sale, pues como, bueno, esta es la voluntad de Dios, o Dios lo ha querido así. ¿Hasta qué punto eso es como un poco evadir alguna responsabilidad? Como sentir que, bueno, estás en las manos, lo que pasa es porque tiene que pasar, lo que pasa es porque es la voluntad de Dios. Es más un sustrato, algo que está como por debajo. Es decir, tú tienes que hacerte responsable y trabajar por tal cosa, y también tener la suficiente flexibilidad como para, si no sale, no darse cabezazos contra una pared. O sea, es como el típico refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, a Dios rogando y luego a la vez tú haz lo que tienes que hacer, ¿no? De hecho, hay otra frase que dice: para que Dios haga el mucho, tú tienes que hacer el poco. O sea, tú habita tu tierra, tú haz lo que tienes que hacer, y a la vez pues ten esa certeza de que no todo está en tus manos. O sea, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es una pregunta muy difícil. ¿Cómo saber qué quiere Dios de ti? Es como
un constante discernimiento. Si hablamos de lo que estás haciendo, como un constante discernimiento de pues, las posibles señales que te puedan llegar, bien de la oración, bien de los propios proyectos. Y luego, pues, cómo saber qué quiere Dios de ti en un ámbito más general. Muchas veces con la oración, o partiendo de la oración, de esa misma pregunta de Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Y bueno, pues a la vez volvemos a lo mismo, espiritual y también de acción. Rezar qué quieres de mí y a la vez pues una búsqueda activa de qué puede ser. Ahora que dices lo de la oración, hay un personaje de la peli que me parece que no, o sea, no tiene mucho protagonismo, pero que me parece importante, que es un tío que tiene aire argentino, que le pregunta como desde la curiosidad muy genuina, o sea, en vez de como juzgarla y tal, simplemente en un momento dado le empieza a hacer preguntas de curiosidad y le pregunta, ¿pero tú hablas con Dios? Que es la eterna pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo se habla con Dios? Y además él le dice, pero ¿y te responde? Pero te responde en tu cabeza, como un poco de, se te está yendo la pinza, ¿no? ¿Cómo es esa oración? ¿Cómo sabes cuando te está hablando Dios, de qué forma se comunica? Y bueno, sí, eso. Sí, ¿cómo hablar con Dios? Pues muchas veces, pues como hablas con un amigo, o sea, formulando palabras, o sea, con un diálogo, ¿no? hacia Dios. Otras veces se pueden usar no tus propias palabras, sino una oración ya hecha, como la que has leído. Y luego, en cuanto a Dios te responde, pues hay veces que también es una voz interior, ya sean palabras pronunciadas o algo más que no tiene por qué oírse exactamente, ¿no? Como una pues, voz entre comillas, ¿no? Que no es que sea como una voz que escuchas en tu cabeza, ¿no? Como tus propios pensamientos. Y luego hay veces que es por medio de la lectura, bien de la lectura del Evangelio, bien de la lectura de algún libro espiritual. O sea, es como estar a la escucha en general y bueno. Y también mucha gente habla de señales, ¿no? Sí, también. O sea, igual tú haces una pregunta en la oración y dices, oh, qué mala suerte, no he tenido respuesta, ¿no? Pero de repente pasa algo y te das cuenta. O se te acerca alguien y te dice un comentario que no tiene ni idea de que responde a la pregunta que tú tenías dentro. Una persona atea que sí que se encuentra con señales, que no sabe qué hacer o que se hace preguntas y que da con algunas respuestas sin haber hablado con Dios o sin haber hecho ese ejercicio de oración o de lectura, supongo que es parecido a lo que ellos definen como el instinto, ¿no? En plan, mi instinto me dice que tengo que hacer esto o que tengo que elegir este camino. Sí, o sea, después de todo, con fe o no, todos somos espirituales. Y Dios no se dirige solo a los bautizados, también pues a quien tenga como cierta puerta abierta a ese ámbito, ¿no? Pero independientemente de eso, si ya tenemos en cuenta que somos como cuerpo y alma y ese espíritu, pues ese espíritu es como algo que trasciende, ¿no? Que va más allá, o sea, y que también puede recibir esa luz y ese, pues, un poco sobrenatural, ¿no? Y sí, podía, o sea, es que es difícil explicarlo, ¿no? Pero sí, también las personas que no tengan fe puedan recibir esas señales, que pueden asociarlo con un instinto o con la voz de la conciencia. Esta figura del tío que le habla un poco a veces como si estuviera loca. ¿Has sentido esto alguna vez que te hablaban como si estuvieras loca o que alguna gente puede haber pensado que es fruto de que se te ha ido la pinza? Como si estuviese loca, no, pero quizás sí se ve que la persona que está preguntando no cree en la oración. Incluso me ha pasado con cristianos. O sea, después de todo, sí. Para una persona no tiene sentido dedicarse a la oración, y me refiero especialmente a cristianos, es porque después de todo no crees en la oración. Si no crees que es importante, no tiene ningún sentido para ti que una persona se consagre a rezar 4 horas al día. O sea, y de hecho, en una entrevista hace poco, me dijeron como que diese como un tip a los que estaban escuchando, un señor católico y tal. Y digo, bueno, pues es importante, estábamos hablando de la vorágine y del ruido del mundo y tal, pues hacer ese silencio orante para equilibrar lo que vivimos y para tener como una especie de templo interior desde el que relacionarnos con el mundo y que en ese templo también entre Dios, ¿no? Y él dio como un contratip de, bueno, y la caridad a los hermanos y tal, y digo, vale, sí, o sea que la oración
y solo vale hacer el bien. Pero claro, hacer el bien es porque tú tengas algo dentro, si no es un voluntariado como cualquier ONG. Antes hablábamos que a raíz de esto, bueno, la directora de la película te va a enseñar que hace poco le dieron un premio y a pesar de que Los Domingos ha sido muy elogiada como una película muy respetuosa y que realmente plantea, bueno, estas cuestiones desde un lugar en el que no necesariamente se posiciona y que es como bastante accesible tanto para gente atea, agnóstica o incluso otras religiones como para gente católica, y dijo esto a Lauda. Como un adulto capaz de sacar sus propias reflexiones e incluso de pensar por sí mismo o de reflexionar con otros. Para nosotros ese respeto es también una manera de honrar el pensamiento crítico, de defender la autonomía del espectador frente a adoctrinamientos o dogmas, porque precisamente Los Domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Así que muchísimas gracias a los... Un poco por ir enfilando el final de la entrevista, te quería preguntar qué opinas de estas declaraciones. Sí, como que tira un poco por tierra esa idea de que se esté como normalizando una vocación religiosa o incluso presentando como buena. Aunque, por ejemplo, la primera parte de, pues nos estamos dirigiendo a una persona adulta que sabe discernir, o sea, esa parte está como bien. Es que habría que analizar como que mucho la película para ver si realmente lo que se quiere vender es ese no adoctrinamiento o es simplemente una reacción de la directora para que no se la encasille como una directora cristiana, que no lo es, ¿no? Como una directora metida en el ámbito de la Iglesia. Sí, tal vez al final, como Los Domingos es una película tan abrazada por tantos miembros de la Iglesia y por tantas personas cristianas y católicas y que se ha promocionado tanto también dentro de la fe cristiana, tal vez fue como una forma de desmarcarse, ¿no? de ese mundo, que sin embargo hablábamos antes, está bastante en auge. No sé qué opinas tú de estas nuevas corrientes, de Rosalía, de estos discursos que hay de abrazar la fe católica sin tapujos y sobre todo desestigmatizarla. De repente, ser cristiano, ser católico ya no es una cosa como de un contexto concreto, sino que mucha gente está llevando la fe católica a su propia forma de hacer, ¿no? La fe católica. Sí, bueno, yo creo que hay una mención a la fe, más que a la fe católica. Es verdad que en España, pues la religión mayoritaria es la fe católica, entonces hablan de Dios y enseguida nos imaginamos al Dios cristiano. Pero, por ejemplo, el álbum de Rosalía es un álbum que trata de fe, que trata de Dios, que puede tener alguna referencia católica, pero no solo. Y, de hecho, Rosalía en ningún momento ha dicho que sea católica o que sea practicante, ¿no? Es simplemente una persona abierta a lo espiritual, que no tiene miedo en hablar sobre la figura de Jesús o una figura que pueda recordar a este, pero que tampoco es un disco que hable solamente sobre su conversión, que en ningún momento ha ocurrido o ha dicho que haya ocurrido, ¿no? Pero lo que sí valoro es que se hable de Dios en general y que a la gente no te encasille, ¿no? O sea, por mucha estética de monja que haya querido vender Rosalía, a nadie la encasilla como, ay, ¿será que va a entrar en un monasterio? No, nada más lejos de la realidad, ¿no? También se habla mucho, ya para terminar, como de ejercer la fe, incluso sí que, pues eso, pues creer en Dios o creer en Jesucristo y sin embargo desprenderse de la doctrina de la Iglesia. Es decir, como se está haciendo con mucha relectura del Evangelio o como reinterpretación de lo que la Iglesia Católica ha marcado históricamente, supongo que también es normal porque fruto de la evolución y del progreso y tal, pues se va un poco adaptando, pero hasta qué punto se puede ser cristiano católico sin seguir al 100% la doctrina que marca la Iglesia. Pues es prácticamente imposible. ¿Sí? Es verdad que la figura de Dios puede ser, o sea, hay tanta gente, ¿no?, que dice eso de creo en Dios pero no en la Iglesia, ¿no? Quizás la figura de Dios pueda ser más amable o más accesible o más, también porque si la interpretas tú solo, pues te haces un Dios a tu manera y a tu medida. Pero, pues Jesús en este caso
tuvo desde el minuto 1 una comunidad de apóstoles, una comunidad luego más grande de discípulos, les dio como el Espíritu Santo, que era su propio espíritu, para seguir con esa línea marcada, les da el poder de perdonar pecados, de celebrar la Eucaristía, o sea, hace a los apóstoles otros Cristos. O sea, ya está dejando un grupo que lleve ese mensaje. Es decir, es como, o sea, Jesucristo no se puede separar, y quien dice Jesucristo dice Dios, no se puede separar de la Iglesia, ¿no? O sea, ya se dice que la Iglesia es como el cuerpo. Es verdad que la Iglesia es pecadora y Jesucristo no, y ahí entra cuando se nos rompe un poquito los esquemas, ¿no? Decimos, ¿por qué no todo podría ser perfecto? Pues mira, porque los humanos no somos perfectos, ¿no? Pero realmente es prácticamente imposible ser un cristiano, digamos, 100%, sin vivir unido a los hermanos. Claro, la Iglesia como institución ha generado mucho rechazo, sobre todo en los últimos años, porque bueno, la Iglesia, como he escuchado alguna vez, como la hacen humanos, ¿no? O sea, la Iglesia es errática. ¿Cómo se puede reconducir en ese sentido? Claro, y luego ahí está también la madurez de fe, o sea, vale, yo creo en Dios, vivo con la Iglesia, pero a la vez la Iglesia no tira mi fe, porque si mi fe está más en auge o menos, dependiendo de los escándalos que haya, pues no es una fe real, es bueno, pues cuando estoy contenta tengo fe y cuando no, pues no la tengo. Y luego ahí está el trabajo de cada cristiano, de ser como tiene que ser. Al final, la Iglesia tiene mucho poder sobre los creyentes también. Claro, mucha influencia, porque es un grupo muy grande. Pues nada, pues ya terminamos con la entrevista, pero una vez más he empezado dándote las gracias y termino también dándote las gracias por recibirnos aquí en este monasterio y por hablar sin tapujos de la fe y por hacer ese ejercicio de misionera digital, de acercar un poco pues eso, vuestro trabajo a los más jóvenes y hacerlo un poco más accesible para todo el mundo. Muchas gracias, hermano. Bueno, gracias a vosotros.